El siguiente tema viene a cargo del ingeniero Jorge Alvarado Romero y el tema es denominado Ciudades seguras e inteligentes, alcances y perspectivas en el Perú. Antes de ello voy a dar lectura un poco a la experiencia, de Jorge Alvarado Romero, ya que es un gran profesional conocedor de este tema, sobre todo de telecomunicaciones, porque él es ingeniero de las telecomunicaciones de la Católica, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, pero también tiene otro tipo de experiencias. Bien, Jorge ya está en el Zoom y vamos a mencionar alguna de ellas. Es magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico del Perú y también es magíster en finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ha sido jefe de proyecto de Telefónica Empresas en el año 2009 y 2010, hasta el 2010. Es socio fundador y gerente de Tactical y TESAC desde el 2011 a la actualidad. Entonces voy a dar paso a nuestro amigo el ingeniero Jorge Alvarado para que pueda iniciar con su exposición. Jorge, recibe el cordial saludo del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Ancash, Huaraz. Así que te doy pase. Muy buenos días para que pueda dar inicio a tu exposición. Excelente, Jimmy. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros, a todo el equipo de profesionales que están trabajando, digamos, en el capítulo, en este caso de Ingeniería Industrial y de Sistemas, ¿no? Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder explayarme un poco en lo que es este importante tema que lo que vienen a ser ahora las ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades seguras e inteligentes, ¿no? Es un término que seguramente lo hemos escuchado, ya sea en los medios de prensa o en la actividad académica o profesional. ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué es una smart city, no? Se escucha mucho que para que una ciudad sea inteligente tiene que tener ciertas características. La idea de esta breve charla va a ser que entendamos un poco el contexto inicialmente de qué es una smart city para luego tratar de aterrizarlo a lo que viene a ser la realidad de nuestro Perú, ¿no? Qué tan avanzados estamos, qué es lo que viene, ¿no? Y qué tan posible va a ser realmente que podamos conseguir que nuestras ciudades pues sean inteligentes, ¿no? Así que voy a pasar a compartir mi pantalla. Un minuto, por favor. Ok. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Jimmy, ¿me ayudas? Sí, Jorge, ya se puede ver. Si está Excelente. todo correcto. Ok, entonces, como les indicaba previamente, la idea hoy día es revisar un poco el contexto general de lo que es una ciudad segura e inteligente, una ciudad de vanguardia, digamos, ¿no? Y los alcances y perspectivas, digamos, en el Perú de cómo es que está avanzando o cómo las ciudades están avanzando de acuerdo, digamos, a las características que identifican o realmente, pues, dan el alcance general de lo que es una ciudad segura e inteligente. ¿Sí? Me presento muy brevemente. Bueno, Jimmy ya les contó un poco, solamente me gustaría añadir que yo nací en la ciudad de Huaraz en el año 1986, he vivido toda mi infancia en la hermosa ciudad de Huaraz. Terminé el colegio en el año 2002 en el colegio Albert Einstein, entonces toda esa etapa he podido ver eh, de cerca, digamos, un poco la realidad de Huaraz en diferentes aspectos, como servicios públicos, desarrollo comunitario. Siempre me ha gustado mucho estar
inmiscuido o participando, digamos, en actividades que tengan que ver pues con la comunidad en general, ¿no? Ya luego hice la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Católica, luego ya estuve trabajando en Telefónica, viendo ciudades en aplicaciones en ciudades, digamos, de todo lo que tiene que ver con tecnología, telecomunicaciones, conectividad, etcétera. Y ya en el año 2011, a la fecha, me desarrollo como gerente de la empresa Tactical IT. Y luego, ya un poco avanzando en el ámbito profesional, me especialicé en lo que es finanzas en la Universidad del Pacífico y también en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, ¿no? Y por último, y algo de lo que vamos a hablar un poco hoy día, es el mundo de las tecnologías exponenciales. Hoy en día cada vez es más protagonista, digamos, de nuestras vidas, de las comunidades, de las personas en general. Así que hoy día vamos a revisar un poco de eso y me especialicé el año pasado también en todo lo que tiene que ver organizaciones exponenciales para diferentes aplicaciones. Una de ellas es las ciudades, ¿no? Como consultor en esa rama, ¿no? Repasamos muy breve el índice. Inicialmente vamos a ver qué es una Smart City o una ciudad inteligente. Luego vamos a pasar a ver algunas aplicaciones y tendencias de las ciudades inteligentes, en general, ¿no? En macro, ¿no? Para luego repasar muy brevemente un tópico de qué es una tecnología exponencial, de por qué es que estas tecnologías están, digamos, marcando la pauta del desarrollo de las personas, de las ciudades, en general de la humanidad, ¿no? Luego vamos a pasar a ver la situación actual en el Perú, cómo es que estamos aquí, vamos a discutir un poquito de eso, y luego me gustaría ver un poquito lo que viene, que es lo más importante, ¿no? Muchas veces nos quedamos solo en el análisis de qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos logrado, y llegamos a una conclusión. La idea de esta reunión es mirar, bueno, ok, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es el plan? Si es que existe un plan, ¿no? Y finalmente vamos a pasar a las conclusiones. ¿Okay? Antes de iniciar esto, me gustaría compartir con ustedes un video. ¿Sí? Un video que es muy didáctico y muy importante, que lo puedan entender. Habla un poco, este video es del 2014, 2015, ¿no? Donde ya se conversaba mucho de este boom de las tecnologías, de las ciudades, etcétera, ¿no? A ver, lo voy a poner ahora. Disculpe.
Muy bien. En el video hay algunos datos bastante interesantes, ¿no? Que tiene que ver mucho con el desarrollo de las ciudades incluso. Por ejemplo, que en el año 2011 se declaró que el acceso a Internet es ya un pilar, digamos, es como que un derecho fundamental, al igual que la educación, a la salud, ¿no? Es decir, hoy día vivimos en un mundo totalmente digitalizado, ¿no? Totalmente, digamos, dependiente un poco hasta cierto punto de lo que son las tecnologías, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Y las ciudades obviamente no son ajenas, porque las ciudades en general vienen a ser, digamos, comunidades, grupos, ¿no? Donde las personas nos hemos venido organizando, pues, para compartir finalmente recursos, ¿no? Como vemos acá en la presentación, se considera una ciudad inteligente si es que sus problemas cotidianos se están abordando o se están atendiendo, digamos, en los siguientes escenarios, ¿no? Uno, los recursos. Eso es un rasgo muy importante de una ciudad inteligente. Es decir, las infraestructuras, los edificios, las casas, los centros de entretenimiento, los espacios públicos, ¿no? Así como la energía, la movilidad, de alguna manera están conversando. Y eso puede parecer un poco extraño como una primera idea, ¿no? Porque realmente los que conversamos somos las personas, naturalmente. Sin embargo, en el mundo del Internet de todo, en el mundo del Internet de las cosas y de la conectividad o de la conectividad completa, lo que se tiene es que ya las cosas o los edificios, las infraestructuras en general, los objetos ya se pueden comunicar de manera incluso casi autónoma, ¿no? Entonces, un rasgo importante de una ciudad inteligente es que está atendiendo o se está ocupando de estos recursos, ¿no? Está siempre entendiendo y mejorando, obviamente, ¿no? Un segundo punto importante es la innovación. Todo lo que es la economía, la educación, la innovación, desarrollo, investigación, etcétera, todo este campo necesariamente en una ciudad inteligente se lleva a cabo, ¿no? Hay ejemplos muy importantes, no vamos a hablar, digamos, del primer mundo necesariamente, pero aquí muy cerca, en nuestra región, ¿no? Países como Colombia, Chile, vienen haciendo cosas muy interesantes, ¿no? No hace mucho, una ciudad colombiana, la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, fue reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, ¿no? Es decir, cuando pensamos muchas veces en innovación, ya no tenemos que relacionarlo necesariamente pues, a un ambiente del primer mundo, vamos a decir, o del mundo desarrollado, ¿no? Hoy en día, grandes innovaciones, grandes descubrimientos se vienen haciendo desde un escritorio en cualquier parte del mundo con una conexión a Internet. ¿Ok? Y lo más importante, una ciudad inteligente o es reconocida como inteligente si se ocupa de la calidad de vida y bienestar de sus ciudadanos o de las personas, ¿no? Acá hay un tema no solamente de darles buenos servicios públicos o acceso a los servicios públicos como salud, educación, seguridad, limpieza, etcétera, ¿no? Sino hablamos en general de una inclusión social, de una protección del medio ambiente y de una participación ciudadana donde todos los habitantes entre sí van cooperando y van avanzando, digamos, en ese aspecto y van impulsando el desarrollo de su ciudad. Entonces, como marco, una ciudad inteligente siempre tiene que estar mirando los recursos, innovación y la calidad de vida de las personas. ¿Okay? Ahora nos vamos en general, cómo es que, digamos, se puede tangibilizar ya esta ciudad o esta ciudad de vanguardia, ciudad inteligente, ¿no? Es que en general sus servicios son eficientes. No solamente das un buen servicio, sino que también estos mismos son eficientes. Hay una sustentabilidad o sostenibilidad de todo lo que ocupa o quienes ocupan, digamos, la ciudad, en este caso, ¿no? En el tema de movilidad es muy importante destacar que no solamente es la movilidad física, ¿no? Sino también la movilidad virtual. Todo este campo, las personas, en general los ciudadanos, los habitantes, están o tienen la disponibilidad de poder movilizar físicamente objetos o a las mismas personas y también pueden hacer lo mismo con la información, ¿no? Hay un tema muy importante de lo que es protección y seguridad, ¿no? Hoy en día uno de los principales
problemas de nuestro país es la seguridad, ¿no? La inseguridad ciudadana que se vive. De repente, en estos últimos meses, con la nueva coyuntura de la pandemia, se ha notado o se ha visto un poco menos, ¿no? Pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto. Entonces hay un punto muy importante ahí que una ciudad inteligente se ocupa, ¿no? De lo que es la protección y seguridad e integridad de sus ciudadanos. Hay un crecimiento económico natural porque en ambientes colaborativos, comunicados, con buena movilidad, sostenibles, seguros, con servicios públicos eficientes y de calidad, el crecimiento económico es el efecto de que todo eso esté ocurriendo de manera real, ¿no? Y finalmente hay una reputación de la ciudad. Yo les mencioné el caso de Medellín porque esta ciudad ya se ganó una reputación. Y cuando, como las personas, ¿no? Cuando ya tienes una reputación, eh, incluso puedes acceder, digamos, a mayores oportunidades, a convenios de cooperación, de colaboración, etcétera, ¿no? Entonces se genera, pues, un ambiente o una naturaleza, digamos, en la ciudad por la cual ya las personas tienen una mejor oportunidad o tienen más acceso, digamos, a las oportunidades para que se puedan desarrollar como seres humanos, como profesionales, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué atributos debe tener una ciudad inteligente? Hablábamos de la mejora en la calidad de vida, de los múltiples canales de interacción y de los múltiples servicios orientados al ciudadano. Esta parte es muy importante porque la base de todo esto, ¿no? Es la tecnología. Sin tecnología, una ciudad que carece, digamos, de un desarrollo tecnológico básico, ¿no? Como ciudad me refiero, no como una casa, no como un edificio, como una oficina, sino como ciudad. ¿Y qué es la ciudad? Pues obviamente la ciudad somos las personas, son las casas, son los espacios públicos, son los carros, son los autobuses, son las instituciones gubernamentales, etcétera, ¿no? Que todo este conjunto de elementos puedan realmente estar conectados para empezar, ¿no? Que estén conectados, que ya puedan comunicarse, es el primer gran avance o gran hito que se tiene que cumplir para que podamos mejorar la calidad de vida, canales de interacción y los servicios finalmente a los ciudadanos, ¿no? Y me adelanto un poco, en esta parte es donde estamos todavía en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, la primera capa no la hemos cubierto. Entonces, no podemos esperar solucionar los grandes problemas de una ciudad, ¿no? Los típicos problemas cotidianos de una ciudad, si primero no pensamos que una ciudad tiene que estar conectada y tiene que empezar a comunicarse. Es lo mismo, como una analogía, ¿no? El tráfico en la ciudad de Lima, que todos lo hemos vivido alguna vez seguramente. Este tráfico es infernal, uno de los más, digamos, complicados a nivel mundial incluso. Entonces, no se va a poder hacer nada si es que no se tiene, por ejemplo, una red completa de metro, ¿no? Hoy estamos haciendo recién la línea 2. Y que todo este sistema de transporte puede estar conectado, comunicado y se vuelve inteligente porque va aprendiendo de la experiencia de, por ejemplo, los horarios de uso de los ciudadanos, empieza a tomar decisiones o las personas encargadas empiezan a tomar decisiones para que sea un servicio más eficiente, ¿no? Eso es muy importante. Los ámbitos principales, y estos son los cuatro, digamos, pilares, vamos a decir, de una Smart City o de una ciudad inteligente, ¿no? Hablábamos inicialmente del Smart Mobility, ¿no? Eso tiene que ver mucho con accesibilidad, primero a un servicio de movilización real y eficiente, ¿no? Hablamos de infraestructura viaria, transporte y tráfico, o el control del transporte y tráfico, la conectividad, que es el pilar, digamos, de que en realidad lo que viene a ser la movilidad física de las personas, de los vehículos, etcétera, pueda ser realmente eficiente, y un control de estacionamientos, ¿no? Que a medida que las ciudades son más grandes y van creciendo, se hace muy necesario, ¿no? El segundo pilar es el Smart Economy, que tiene que ver ya con el desarrollo y la generación, digamos, de valor de la ciudad, ¿no?
por ejemplo, turismo, y esto aplica mucho a la ciudad de Huaraz, en general al departamento de Ancash, porque al tener una ciudad que tenga estos ámbitos desarrollados, los que conversábamos hace unos minutos, tiene mayores oportunidades de dar mejores servicios turísticos, se gana una reputación, ¿no? Y por ende va captando mayores turistas y obviamente esto se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Hoy en día con esta situación del COVID-19 definitivamente no podemos pensar en un desarrollo creciente del turismo, pero esto en algún momento se va a recuperar definitivamente y es ahí donde hay una oportunidad para desarrollar la economía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, hoy en día ya las aplicaciones tipo, por ejemplo, Amazon, Alibaba, ya son mucho más, ya están más al alcance de todos, ¿no? Aquí en Perú hay ya muchas iniciativas nacionales, no sé, tipo Shopstar, Linio, en fin, ¿no? Que son locales de Perú o de la región, simplemente acá de Colombia, de Chile, de Brasil. Entonces, ya el comercio electrónico es natural, ya se va haciendo cada vez más natural, ¿no? El empleo, el emprendimiento, tiene que ser una ciudad pues que genere ese ecosistema de que las personas puedan tener ese ímpetu de poder emprender sus ideas, sus proyectos y por ende generar el empleo, ¿no? Y obviamente tiene que generarse un ecosistema de innovación, que era lo que conversábamos hace poco, ¿no? El tercer pilar, y no menos importante, y en general es de repente donde estamos adoleciendo un poco más aquí en Perú, es el Smart Governance, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno en general, con las autoridades, ¿no? Para empezar, todavía estamos en la era del papel en muchas instituciones, en la era del lápiz y el papel, ¿no? No existe todavía una administración digital que no solamente tiene que ver con usar una computadora, sino que la información esté digitalizada, disponible para la toma de decisiones, pero no la toma de decisiones para de aquí a un mes, ¿no? La toma de decisiones para ahora, con los problemas de ahora, ¿no? En ese caso, todavía hay una brecha importante que cubrir, ¿no? Ahí vamos a revisar unos datos en las siguientes láminas para tener una idea más amplia. La transparencia. Cuando una ciudad es inteligente, definitivamente se genera transparencia de todo lo que hace, de todo lo que va generando, de los planes. Se vuelve una ciudad que escucha a sus miembros, ¿no? Genera la participación, genera que las ideas siempre cuenten, ¿no? Y eso no se hace, pues, como antes, de repente, en los famosos cabildos, ¿no? Donde la gente iba y daba sus opiniones, digamos, a viva voz, ¿no? Hoy en día todo se hace por medios digitales y esto tiene que llegar a plataformas del gobierno donde se organicen, se centralicen, para que luego se puedan tomar decisiones, ¿no? Luego tiene que ver con la información geográfica de la ciudad. Eso es muy importante en el punto de que las personas muchas veces nos, eh, nos perdemos. Cuanto más grande la ciudad es más complicado ubicarse, no solamente a nivel de las calles y las plazas, sino información adicional, ¿no? Por ejemplo, qué tan peligroso es, qué horarios hay, donde ocurren algunos eventos en algunos barrios, por ejemplo. Toda esta información tiene que ver mucho con la administración del gobierno, ¿no? Y obviamente no solamente el gobierno local, sino también tiene que ver con las otras dependencias del gobierno. Y finalmente, y se cataloga como el pilar más importante, Smart People, ¿no? La gente. La ciudad, una ciudad es su gente, es sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, una ciudad es el reflejo de cómo sus ciudadanos están organizados, de cómo colaboran, de cómo se muestran al mundo. Para eso, la colaboración ciudadana y la inclusión digital es sumamente importante. No podemos pensar en una Smart City donde solamente el centro de la ciudad o una parte de la ciudad esté conectada y goce de estos beneficios. ¿Por qué? Porque ahí no estaríamos hablando de inclusión. Tiene que ser una inclusión totalmente abierta. Y para eso hoy en día es mucho más fácil, como veíamos en el video inicial, ¿no? Hace 20 años, bueno, ya un poco más, hace 25, 30 años, quizás resultaba imposible pensar en que las personas podían conectarse de una manera como lo pueden hacer hoy, ¿no? Es una gran oportunidad. Estamos viviendo
estamos precisamente en una etapa trascendental en la historia de la humanidad, porque estamos pasando a la cuarta revolución industrial, que es lo que vamos a hablar en un rato más. Ahora, aterrizando un poco la idea y ya viendo qué constituye ya físicamente, qué elementos están instalados, vamos a decir, en las ciudades para considerarla una ciudad inteligente, ¿no? Entonces hablamos de tres grupos, digamos, ¿no? Lo primero son los sensores, ¿no? ¿Qué es un sensor? Un sensor es el smartphone que tenemos todos en nuestras manos, ¿no? Un sensor son las computadoras, un sensor son las tablets, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene. Ese ya es un sensor de una ciudad inteligente. ¿Y por qué es un sensor? Porque puede hablar, porque puede comunicarse, ¿no? Y toda esa información que se genera se puede centralizar en algún punto o en alguna base de datos, vamos a decir, donde ésta se puede organizar, ¿no? Entonces, sensores instalados en la ciudad, por ejemplo, lo que ya se ve en muchas ciudades, incluida la ciudad de Guara, donde hemos tenido el gusto de trabajar, son las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? La iluminación, lo que son ahora los postes con iluminación LED, por ejemplo. Los autos mismos son un sensor. Hoy día un auto ya se puede comunicar, puede enviar información de diferente tipo para que se puedan tomar decisiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con drenaje, el agua, por ejemplo, en la ciudad de Huaraz, esto sería muy importante, ¿no? Sensores que estén midiendo cómo es que va drenando, digamos, todo en la ciudad en la época de lluvias, por ejemplo. Lo que son las emisiones, ¿no? ¿Qué tanto estamos contaminando? El clima, ¿no? Las vibraciones, todo lo que tiene que ver con el propio ruido. Hay sensores que se instalan en las ciudades y van midiendo el ruido, van midiendo la polución, el uso eficiente de la energía también, ¿no? Otro sensor importante, por ejemplo, es que ahora ya hay una demo acá en Perú, donde en los tachos de basura, ¿no? De las calles se instalan sensores, ¿no? Donde van midiendo el peso, ¿no? El peso de la basura que se va depositando, así como también la polución que está generando. Y esa información, esa lectura, la manda a una base de datos o a un centro de control donde alguien, ya sea una máquina o un ser humano, lo entiende, lo procesa y puede hacer algo con esa información. Por ejemplo, si ya se mide que está al 80% y la polución está llegando a niveles de 90%, pues alguien que reciba esa data puede tomar una decisión como mandar a un camión recolector a que limpie ese tacho de basura, ¿no? Y cosas así tan simples de la vida cotidiana son las que se solucionan con una ciudad inteligente, ¿no? El segundo grupo o el segundo rasgo, digamos, de lo que tiene que tener una ciudad inteligente en su capacidad instalada es la conectividad. Y eso es lo que conversábamos al inicio, ¿no? No podemos pensar, ni siquiera imaginar una ciudad inteligente si no tenemos primero una conectividad confiable, segura y de calidad, ¿no? Y para eso existen, vamos a decir, tecnologías, ¿no? Como lo que es el Wi-Fi, que todos lo utilizamos en nuestras casas, en algunos parques también incluso están instalados, ¿no? Que a través del Wi-Fi es como el puente, ¿no? La conectividad es el puente que une, digamos, los sensores, la información, digamos, a una Big Data, es donde, como un centro de control donde se puede centralizar todo esto, ¿no? La fibra óptica, que es muy importante. Hoy día las ciudades que no estén interconectadas, al menos sus nodos principales por fibra óptica, no podrían desarrollarse mucho porque la cantidad de data que viaja hoy en día desde nuestros sensores, sean cámaras, celulares, etcétera, es muy abundante, ¿no? Entonces necesita una carretera fuerte donde pueda, o una carretera amplia donde por ahí puedan ir todos los datos que se están enviando. Las tecnologías 3G, 4G, 5G
que muy bien Jimmy explicó en la exposición anterior, tiene que ver mucho con el acceso desde los dispositivos móviles, ¿no? Hoy en día estamos en la era del 4G en nuestro país, ya hay algunas demos de 5G en la región, en el mundo ya se están instalando, y el 5G lo que busca en líneas generales es conectarlo todo en tiempo real, con una calidad muy avanzada, vamos a decir, y eso generalmente va a ayudar mucho al desarrollo de las ciudades también, ¿no? Y finalmente, lo más importante, no nos serviría de nada, o de muy poco, en verdad, si tuviéramos todos los sensores instalados en la ciudad, todos, sensores de polución, de ruido, las cámaras, etc. Y que todos estén conectados, que haya fibra, accesos de puntos Wi-Fi, que se desarrolle una red 5G. Imagínense esa ciudad con muchos sensores y todos conectados. No serviría absolutamente de nada si es que toda esa gran información no llega a un centro, ¿no? A un centro de control, un centro de toma de decisiones, que sea en vivo, que sea online en realidad, y se puedan tomar decisiones, se pueda, nos podamos anticipar a problemas cotidianos. El ejemplo que di de la basura, no sé si a todos les ha pasado, creo que sí, en alguna ocasión hemos visto pues un basurero ya desbordándose, ¿no? Y eso es un problema en Perú que lo hemos visto pues en todas las ciudades, ¿no? Había así por haber, creo. Entonces, eso se soluciona tan rápido, ¿no? Con un sensor y que ese sensor esté conectado y que esa data que emitió se vaya pues a un centro de control de Big Data donde se pueda desarrollar realmente eh, el caso y se pueda solucionar finalmente, ¿no? Es un poco la, la, parte, digamos, inicial que quería comentarles. Si tienen alguna duda, por favor, escribirla y al cierre de la presentación vamos a tratar de absolver todas. Luego queríamos conversar un poco de lo que son las aplicaciones y tendencias en general de las ciudades inteligentes, ¿no? Eh, aplicaciones las vamos a encontrar en lo que viene a ser gobierno digital, ¿no? En lo que es la parte de edificios, ¿no? En lo que es la movilidad, conversábamos bastante de eso, la energía, ¿no? Y lo que viene a ser también lo que es la seguridad y protección. Entonces, voy a empezar a aterrizar un poco más a lo que viene a ser seguridad, que es la parte donde en Perú estamos un poco más desarrollados que en los otros campos. En energía, realmente, estamos, a nivel de ciudades me refiero, estamos bastante atrasados todavía. No ha ocurrido todavía un momento de disrupción donde ya la curva empiece a ser más exponencial. Todavía estamos, digamos, yendo a paso lento, ¿no? En lo que es movilidad, ni qué decir, todas las ciudades, las grandes ciudades, al menos en Perú, Lima, Arequipa, Trujillo, el tráfico es realmente complicado y pareciera no tener solución, ¿no? Y esto ya llega a ciudades menos grandes, digamos, donde igual, en la ciudad de Huaraz ocurre lo mismo, ¿no? En la ciudad de Chimbote en general, ¿no? Eh, no hay un desarrollo muy pronunciado, ¿no? Entonces, vamos a aterrizar un poquito a lo que es la seguridad, ¿sí? Una de las aplicaciones principales, digamos, aquí en Perú de una ciudad inteligente es que la ciudad se vuelva segura, ¿no? Entonces, no podríamos pensar en un desarrollo de la ciudad si antes no es segura, ¿no? Y para eso debe existir un acceso permanente a los servicios de seguridad. Es decir, tienen que haber eh, sensores que se comuniquen a nivel de seguridad, me refiero, y llegue a una base de datos o a una central donde puedan atender los problemas. ¿Ok? El problema es que lo estamos haciendo de manera muy arcaica todavía en muchas ciudades, ¿no? Hay múltiples puntos de emergencia, no es solamente el parque, ¿no? Hoy en día los puntos de emergencia pueden ser dentro de las casas, cuando hay violencia familiar, etcétera, ¿no? Los puntos donde ocurre un incidente de inseguridad, digamos, son muchos, ¿no? Incluso en las afueras,
pueden ser en los ambientes industriales, etcétera, ¿no? Y la idea es que haya un solo canal, una sola vía para que pueda llegar todos esos requerimientos o esas necesidades puedan llegar a un centro de control o de emergencia que esté integrado, ¿no? Integre a todas las fuerzas del orden, que donde esté la policía, donde esté el serenazgo, donde estén los bomberos, etcétera. ¿Cómo es que usualmente se trabaja, no? Ocurre un incidente en un punto de la ciudad, ¿sí? Ese es el punto uno. Este incidente, ¿no? La persona se comunica por la vía telefónica al 112, bueno, 112, en fin, al número de seguridad ciudadana de su ciudad o de su ámbito, ¿no? Y ahí nomás ya tenemos un problema, porque la línea puede estar ocupada, puede estar no operativa, o peor aún, te contestan y no te entienden, ¿no? O sea, en la primera vía ya existe una limitación muchas veces. Pero vamos a pensar que se estableció la llamada a la comunicación, ¿sí? Y luego se toma la necesidad y se comunica a las fuerzas del orden para que puedan hacer una intervención. Finalmente, alguien toma datos del caso, los documenta y se archiva si se solucionó o no se solucionó. Por ejemplo, un robo, ¿no? Me acaban de robar el celular y llamas al 112. Este 112 deriva la atención con serenazgo o con la policía. Si lograron recuperarlo o no, al final se archiva. Y esa es la dinámica. Esa es la dinámica, ¿no? Lo que no tenemos muy en cuenta en este modelo, o no se ha tenido muy en cuenta, es que la capacidad de las fuerzas del orden, la capacidad de atención de las emergencias o de recepción de las solicitudes y la capacidad de la toma de datos es limitada. No es que haya 1.000, 10.000 personas haciendo esto. Son pocas personas. Tienen una capacidad fija, o sea, no pueden hacer miles de cosas a la vez. El problema es cuando hay muchas solicitudes. Entonces es que se desborda y se vuelve un servicio totalmente ineficiente. Y peor aún, que ni siquiera a veces se logra ingresar la comunicación. No sé si a todos les ha pasado, pero alguna vez que hemos tenido un incidente de inseguridad, hemos tenido que ir a la misma comandancia de policía, dar nuestra manifestación, que muchas veces se hace con una máquina de escribir todavía, y ya para qué, como se puede decir, ¿no? Ya hay muchos ciudadanos que dicen, ya para qué, voy a perder mi tiempo, ¿no? Esa es un poco la situación de muchos lugares ahorita, ¿no? No estamos muy lejos a esta situación, digamos, muy arcaica, ¿no? Eso definitivamente, aquí no hay nada de Smart City, acá no hay nada inteligente, en definitiva. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a conectar sensores, dispositivos, empezamos a conectar datos, empezamos a conectar a las personas? Como vuelvo a decir, cada uno de nosotros con su celular ya puede emitir y puede ser un agente de seguridad, digamos. Se conectan lo que vienen a ser los dispositivos, como las cámaras de video, por una tecnología inalámbrica o por fibra óptica, o etcétera, 5G, 4G, lo que sea. Hoy en día existen soluciones de perifoneo para las ciudades, donde pueden ayudar no solamente en el ámbito de seguridad, sino también de información, de turismo, etcétera, o de emergencias, ¿no? Existen soluciones de tipo botones de pánico, donde los ciudadanos pueden tener la posibilidad de comunicarse rápidamente con alguna central o en la central puede ser una persona, puede ser una computadora, un robot que le conteste y le pueda dar una salida, una orientación ante un determinado incidente o emergencia. Y todo esto, toda esta data va a un centro de control centralizado y se despliega, ¿no? Se empiezan a clasificar, ¿no? Porque no solamente, no todas las solicitudes son emergencias realmente, ¿no? Muchas son falsos positivos, es decir, que no pasa nada. Otros son catalogados como incidentes, digamos, de mediana urgencia, ¿no? Y otros sí, realmente son situaciones donde tienes que actuar ya.
porque está en peligro de repente la vida de una persona, o peor aún, puede estar comprometido, digamos, o puede estar comprometida una comunidad entera, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones donde sí se necesita actuar rápido, actuar en línea, actuar de inmediato. Entonces, cuando algo sucede, ya a través de la tecnología, como son las cámaras, por ejemplo, de videovigilancia, ya no necesita alguien llamar, ¿no? Sino ya lo están viendo, ya lo pueden visualizar en un centro de control, la decisión puede ser mucho más rápida, ¿no? Con las fuerzas del orden. Y finalmente, la toma de data es automática, el mismo sistema lo puede hacer, y ya no hay alguien tomando nota con lápiz y papel o con una computadora o peor una máquina de escribir. Entonces se genera un espacio donde se reacciona más rápido, se responde mejor y sobre todo, y más importante, se resuelve eficientemente. Es el caso ideal, ¿no? Es una ciudad donde utiliza todos sus recursos, que son las personas, los dispositivos, los sensores, etcétera, para poder dar solución a un problema, que en este caso es de seguridad ciudadana, ¿no? Para reaccionar más rápido, obviamente se necesita pues una detección automática, una detección en el momento. Y eso va a ocurrir definitivamente usando la tecnología. Si no, tendríamos que tener pues cientos y cientos de efectivos de serenazgo parados en cada esquina mirando qué es lo que está pasando, ¿no? Eso realmente es imposible, ¿no? Es ineficiente, es imposible y no es sostenible. Tiene que haber una tendencia a analíticas, alertas que puedan tener patrones, ¿no? Por ejemplo, si la cámara detecta, no sé, que una motocicleta con 2 personas está parada por más de 5 minutos en una esquina donde hay un banco o una institución sensible a robo, la máquina te diga, oye, pum, acá hay una alerta. No quiere decir que es un incidente, pero ya te lanzó la alerta. Ya alguien puede estar, mira, vamos a mirar qué más hace. Puedes tener una reacción mucho más en línea, digamos, ¿no? Los pósters que conversábamos, estos botones de pánico, llamadas de emergencia, etcétera, ¿no? Todo esto se pueden conseguir a través de todo lo que son los sensores, dispositivos, cámaras, etcétera, los mismos celulares incluso, ¿no? Para responder mejor, una vez que ya estás en el centro de control y está las personas encargadas utilizando la tecnología, lo que pueden hacer es tener la oportunidad de poder responder mucho más rápido y mejor, ¿no? Pueden, digamos, entender el contexto, ¿no? De la escena, digamos, porque puede parecer que sea un robo, pero a veces no es un robo, puede parecer una pelea y no necesariamente. Entonces ya puedes contextualizar todo el incidente para poder tomar una decisión. Luego, obviamente, se genera una respuesta optimizada, ¿no? Con utilizando los recursos apropiados, con unos protocolos predefinidos, y obviamente esto va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo. A medida que va pasando el tiempo, a medida que van habiendo más casos, se enriquece, se genera una sociedad de conocimiento o un banco de información donde, ¿no? Obviamente, cuando ya hay más casos, hay 100, 1000, 10.000 casos, seguramente ya se van a empezar a tipificar, se pueden determinar algunos protocolos de acción más rápida en base a la experiencia, etcétera, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Finalmente, para resolver eficientemente, se necesita en verdad dispositivos que estén a la vanguardia de tecnología de punta, donde se pueda tener pues toda la capacidad de la tecnología en atención a estas emergencias o incidencias, ¿no? En resumen, la eficiencia operacional de reaccionar, responder y resolver es clave para atender una demanda de lo que es seguridad ciudadana en una determinada comunidad, ¿no? La seguridad del oficial es importante y obviamente también esta solución o esta ciudad tiene que velar por la seguridad de los efectivos del orden en este caso. Y finalmente el tema de seguridad pública, donde las personas perciban, se sientan más seguras, se sientan que están en un espacio donde se pueden desarrollar, que se sientan en un espacio donde puedan expresarse, explayarse, crear, motivar.
Y eso solo se va a conseguir en una ciudad inteligente, ¿no? Hemos hablado solamente de una de las ramas, que es la seguridad. Hay más: energía, transporte, edificios, economía, etcétera, ¿no? Es bien amplio el punto, ¿no? Hasta ahí me voy a detener un poco para conversar sobre las tecnologías exponenciales, ¿no? Todo esto que hemos venido conversando sobre el desarrollo de las ciudades inteligentes, en verdad está basado en una capacidad de tecnología, ¿no? Y la tecnología es muy amplia, esa palabra, ¿no? Hay tecnologías de información y comunicación, que es lo más conocido, las TIC, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya estamos en una era donde las TIC como tal han quedado un poco relegadas, ¿no? Un poco atrasadas, vamos a decir. ¿Por qué motivo? Porque ya no son suficientes, ¿no? Ya no solamente hace falta una gestión o una comunicación, o sea, que las ciudades estén comunicadas y que generen información, ¿no? Sino que se pueda lograr que las múltiples necesidades se canalicen ya no solamente por un medio de comunicación, sino por varios. Y todos tienen que estar en paralelo, digamos. Y más aún, y lo más importante, ¿qué se hace con toda esa información? ¿No? Ya para eso se habla de la cuarta revolución industrial, donde las tecnologías exponenciales son las que están marcando la pauta del desarrollo en general de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial. Entendamos por inteligencia artificial, eh, digamos, la recopilación de toda la data, de una data general, ¿no? Donde la máquina empieza a tomar decisiones a través, digamos, del aprendizaje continuo, ¿no? Las computadoras, que ya no, cuando nos imaginamos computadoras siempre nos imaginamos un servidor o de repente una desktop, ¿no? Una computadora personal, una laptop, no sé. Pero cuando pensemos ahora en computadoras, pensemos en ambientes más abstractos, ¿no? Donde ya digamos, toda esta información se va a procesar incluso de manera descentralizada por una tecnología, por ejemplo, como es el blockchain, ¿no? Lo que viene a ser impresión en 3D. No va a pasar mucho tiempo, ¿no? De aquí a pocos años, donde ya cada uno va a tener una impresora 3D en su casa y vamos a poder imprimir, por ejemplo, nuestra ropa. ¿No? Uno puede pensar, no, pues eso es complicado, seguramente eso va a pasar de aquí a 50 años. No es así. Definitivamente, cómo viene avanzando la tecnología, y lo veíamos en el primer video, en realidad estamos muy cerca de eso, a escasos años de que eso pase, ¿no? ¿Cómo se mueve la energía? ¿No? ¿Cómo se administra la energía? ¿Cómo se suministra? Hoy en día está siendo totalmente revolucionado por una empresa, por ejemplo, como es Tesla, ¿no? La tecnología de drones, ¿no? Lo que viene a ser el Internet de las cosas. El Internet de las cosas no es más que conectar las cosas, ¿no? Llámese, no sé, una mesa, una refrigeradora, unas zapatillas, ¿no? Que puedan generar información y se conecten a Internet, se conecten a la gran red, ¿no? Y empiecen a enviar su data, ¿no? La zapatilla, por ejemplo, te puede decir, y eso ya está pasando hoy día, ¿no? No sé, han visto de repente algún caso de unos atletas, corredores que usan zapatillas especiales donde esta zapatilla va enviando información en tiempo real de no solamente de su desgaste, ¿no? Sino también del performance, de cómo es que se está utilizando, etcétera, ¿no? Entonces, el Internet de todo o el Internet de las cosas está más presente hoy en día y es la base, digamos, del desarrollo exponencial en este caso. Veamos este gráfico simple, digamos, ¿no? Eh, vamos a decir, ahorita estamos en los años 2020, 2025, mirando un poco el nivel de avance que ha tenido la humanidad desde 2400 años antes de Cristo, por ejemplo, hasta ahora. La curva del avance es más o menos así, ¿no? Casi no hubo nada hasta el año cero, digamos, ¿no? De ahí un poquito que fue
manteniéndose hasta el año 1000. Ahí hubieron algunas innovaciones, acá se puede ver, ¿no? La rueda, el teléfono, etcétera. 1400 ya la cosa fue mejorando, 1800 ya está el coche, ¿no? La televisión, 1900, en fin, ya va apareciendo y la curva se vuelve exponencial. Es decir, del año, ni siquiera 1800 ni 1900, desde el año 1970, 1980, ya la curva ya parece incluso vertical, ¿no? Porque está creciendo a pasos agigantados. Y todo esto tiene que ver con el tema de la democratización o el acceso, digamos, a que todos los seres humanos podamos acceder, digamos, a los beneficios de esta tecnología, ¿no? Es importante que funcione para todos, porque si funciona para unos pocos, entonces no está ocurriendo ese gran cambio que las tecnologías exponenciales deberían llevar a la humanidad, ¿no? Hay un tema de digitalización, ¿no? Inicia todo con digitalización. No podemos pensar en un desarrollo ni de las ciudades, ni de las personas, ni de las industrias, ni de las empresas, mientras no tenga un ámbito digital. Ya no pensar en lo manual, sino en lo digital. Y entendamos que manual es escribir en el Word, por ejemplo, ¿no? O hacer una hoja de cálculo. Todavía eso es considerado manual. Digital ya viene a ser que toda esa información, ¿no? Que se ha generado, ya sea por voz, por texto, pueda hacer algo y pueda llegar a alimentar un todo, ¿no? Se habla de gobierno digital, por ejemplo, ¿no? Se habla de transformación digital de las empresas, de las industrias. Tiene que ver con eso, ¿no? Luego se pasa a un punto de disrupción, donde ya la diferencia, digamos, entre innovación y disrupción es que la innovación genera, digamos, un cambio de algo que ya está funcionando, una mejora, ¿no? Una innovación es cuando ya de 4G a 5G, digamos, ¿no? Ya está en esa línea. Una disrupción es algo que llega y lo cambia todo. Por ejemplo, en el 2007, cuando el señor Steve Jobs se paró en una sala para presentar el iPhone. Ese es un momento de disrupción, porque desde ese segundo, todo lo previo se volvió obsoleto. ¿Mm? Todo lo que conocíamos se volvió, mira, ya no es tan moderno, vamos a decir, ya no me sirve tanto. Y a partir de ahora me sirve esto. Eso es disrupción. Desmonetización tiene que ver mucho con los temas del acceso, ¿no? a esta tecnología. Si una impresora 3D cuesta $5,000, seguramente una porción muy limitada de la población va a poder acceder a ella, ¿no? Si todavía vivimos en el ambiente de que el valor se genera o es directamente proporcional, digamos, a la parte económica, entonces no vamos a poder crecer exponencialmente, ¿no? Es lo mismo para una ciudad, ¿no? Una ciudad que no desmonetice servicios públicos básicos, por ejemplo, o que pueda buscar eficiencias sin aumentar necesariamente proporcionalmente el costo. Es decir, hoy día te doy un servicio, por decir, de transporte nivel 1 y cuesta $1, y ahora para pasar al nivel 5 te va a costar $5. No, tendría que costar $1 igual o menos. Esa es la idea, para que se pueda finalmente generar lo que es la democratización. La democratización es cuando todos pueden utilizar eso. Por ejemplo, hoy en día el Internet se podría decir que está en vías de ser democratizado universalmente, pero todavía no está del todo, ¿no? Hay muchas, y en nuestro país lo vemos seguido, hay muchos lugares donde el Internet ni siquiera ha llegado, entonces no podríamos hablar de una democratización del Internet global, ¿no? Aquí quiero tomar un ejemplo, no sé si todos reconocen este logo, esta marca de una empresa llamada Kodak, una empresa, bueno, yo he usado todos esos rollos, digamos,
para tomar las fotografías con las cámaras, y era pues toda una experiencia, ¿no? Tomar una foto, tú la pensabas un montón todavía, y ahí tomabas la foto para no gastar el rollo, decías, ¿no? Y todo esto se iba a una impresión, y Kodak manejaba esa industria a nivel global, o sea, en todo el mundo el líder era Kodak, la empresa más innovadora, la empresa más eficiente, etcétera, ¿no? Kodak se declaró en bancarrota en el año 2012, ¿sí? Casi al mismo tiempo que una empresa, Instagram, con 3 empleados, fue adquirida por un grande de esa época, Facebook, por $1.000 millones. ¿Qué quiere decir esto, no? Y tiene que ver mucho con esto de aquí. Que Kodak no aprovechó o no implementó las tecnologías exponenciales en su modelo de negocio. Se equivocó también en no seguir esta línea, porque no digitalizó, se quedó en el ayer, se quedó en la foto análoga, se quedó en el papel, se quedó en el rollo. Jamás pensó en hacer una disrupción, por más que tuvo una oportunidad. La cámara digital se inventa en Kodak, y el ingeniero que lo descubrió se acercó a sus superiores, a sus comités, a los directores, etcétera, a presentar la cámara digital, que era una gran innovación allá por 1984 más o menos. ¿Y qué le dijeron? No, olvídate de esto, porque si esto sale a la luz, vas a destruir todo el negocio. Imagínense pensar, digamos, de esa manera, como si eso no iba a ser inventado por otra persona en un futuro muy próximo, y fue lo que ocurrió, ¿no? Kodak jamás desmonetizó, porque siempre estaba basado en la escasez. O sea, una foto cuesta, por decir un sol, 100 fotos te costará 100 soles, o ya 95 soles, pero por ahí está. ¿Qué hizo Instagram? Instagram no, simplemente no tiene costo. Como que tomes una foto, tomes 100 fotos, tomes 1000 fotos, y las que quieras, en las calidades que te permita tu almacenamiento o tu dispositivo, no te cuesta ni $1, o no te cuesta más al menos, ¿no? Y finalmente jamás democratizó, porque se quedó pues en un lujo prácticamente tener una cámara. Y es así como una gran empresa, líder en la industria, una empresa modelo para su época, se declaró en bancarrota, y una empresa tan, digamos, pequeña, vamos a decir, en número de empleados, etcétera, pero muy grande en lo que es creatividad, disrupción, ¿no? Generaba mucho más valor de todo el valor que ya había generado Kodak en los años anteriores, ¿no? Entonces, todo eso nos conlleva a un mundo ya de las organizaciones exponenciales. Organizaciones con fines de lucro, como son las empresas, o sin fines de lucro, ¿no? Como son, no sé, las entidades como las ONGs o el mismo gobierno, ¿no? Una organización exponencial es una organización que está pensando en acceder a la abundancia y gestionarla, ¿no? Ejemplos: Google, Uber, Netflix, Airbnb, Waze, Tesla, GitHub, son uno de los muchos ejemplos, o los más conocidos, digamos, que son empresas que han aprovechado las tecnologías exponenciales. Y volviendo al punto de lo que tiene que ver con ciudades, ¿no? Si queremos denominar o pensar en una ciudad inteligente, una ciudad innovadora, ¿no? Una ciudad que pueda cumplir, digamos, con los rasgos que hemos revisado hace unos minutos, tendría que estar pensando en implementar tecnologías exponenciales para solucionar los problemas cotidianos. Y las tecnologías exponenciales están ahí: el Internet de las cosas, la impresión 3D, la inteligencia artificial, machine learning, blockchain, etcétera. Son muchas tecnologías que están disponibles hoy en día, y uno puede pensar, Dios mío, pero esto es de otra era, esto es difícil, ¿dónde voy a aprender? Hoy día, con una computadora, con un dispositivo conectado a Internet, puedes acceder a toda esa información de una manera muy abundante y muy amplia, ¿no? Que ya depende de uno mismo realmente poder acceder y empezar a
crear este tipo de soluciones, ¿no? Para las ciudades, para las empresas, etc. Bien, ahora quiero conversar un poquito de la situación actual en el Perú, ¿ok? Un poco la parte económica general. Estos datos son extraídos, digamos, de las fuentes del gobierno, ¿no? El presupuesto del Estado peruano en el 2019, no miremos 2020 porque es un caso atípico, por lo del COVID-19, pero en el 2019 nosotros hemos, como estábamos tenido presupuestado, digamos, 177.000 millones de soles, ¿no? Ese ha sido nuestro presupuesto total. ¿Cuánto se ha gastado, vamos a decir, cuánto ha habido de inversión y gasto en general, ambos, en tecnologías de información y comunicación, ¿no? Solamente 3.500 millones de soles. O sea, el 2%, ¿no? No quiero decir que lo demás no sea necesario, ¿no? Porque ahí está la inversión en infraestructura, el gasto, en fin, todos los sectores que existen. Pero sí es importante ver que es minúsculo. Y si estamos hablando que las ciudades, las personas, las competencias van a tener la oportunidad de desarrollarse siempre y cuando accedan a la tecnología, entonces algo aquí no cuadra, ¿no? ¿Cómo es posible que solo invirtiendo el 2%, y eso ahorita vamos a aterrizarlo más, podemos aspirar a conectar las ciudades? ¿Cómo podemos aspirar a tener mejores servicios públicos? ¿Cómo podemos aspirar a tener mejor servicio de salud si no invertimos en tecnología? O sea, es como esperar que la máquina de escribir hable o se comunique. Pues eso no va a pasar, ¿no? Y hoy día lo vivimos en los servicios públicos, por ejemplo, de salud, que están desbordados en gran parte, y en las noticias se puede ver que a través de esta crisis se ha evidenciado, o el acceso a Internet, ¿no? Que en las mismas ciudades, la gente no puede acceder bien a Internet porque las conexiones son deficientes, o los anchos de banda están saturados, en fin. Entonces, hay una relación o una correlación importante con la inversión que está habiendo en TIC, ¿no? Y ya si el 2% nos parece poco, ¿no? Y esto sí es algo más, ¿cómo decirlo? Más triste, un poco más complicado de visualizar, digamos, es que la ejecución real solo son 1.000 millones promedio. Es decir, podemos gastar 3.5, que ya es poco, ¿no? Que ya es muy poco, pero gastamos solo 1 millón. Y los otros 2.5 millones es como que lo dejas ahí en la mesa. Nunca lo usaste, habiendo tantas necesidades, ¿no? Eso está muy relacionado a lo que hablábamos de Smart Government, ¿no? O sea, el gobierno en general, en muchos casos, no está a la vanguardia, todavía no tienen el conocimiento, las competencias para poder generar este tipo de iniciativas, innovaciones o proyectos, y es por eso que el dinero se queda ahí, ¿no? A eso súmale la burocracia, ¿no? La burocracia que existe para la aprobación de proyectos, etcétera. Toda esa suma, digamos, de ineficiencias hacen que el 60%, el 70% se quede, vamos a decirlo, en la mesa y no se utilice para solucionar problemas. Y eso no es lo peor. De ese millón, de esos 1.000 millones de ejecución real, el 70%, casi 65%, ¿ok? Es acuerdo marco. ¿Qué es acuerdo marco? Es comprar o reponer computadoras, laptops, impresoras, proyectores. Ahí no estás generando más avance, simplemente estás como que cambiando la máquina de escribir vieja por otra, o le estás dando mantenimiento. Entonces ya te queda solamente con 300 millones. 300 millones de soles en un año para un país como el nuestro, con todas las necesidades que tenemos, pues es complicado pensar de que pueden haber grandes cambios, ¿no? Entonces, todo parte de un marco general, ¿no? En lo que tiene que ver el entorno económico y político en general para que realmente las ciudades se empiecen a desarrollar, ¿no? Va a ser muy difícil que
las ciudades generen sus propios recursos para que puedan, independientemente del Estado o del gobierno central, desarrollarse. No hay casos muy obvios, en verdad hay muy pocos casos, ¿no? Y han sido pues en otras realidades. Aquí en nuestra región, en Latam, siempre las ciudades que se han desarrollado un poco más han tenido el sponsor del gobierno, ¿no? A nivel de inversión, a nivel de capacitación, a nivel de flexibilizar los procedimientos a través de nuevas iniciativas, etc., ¿no? Y aquí quiero mostrar un estudio de cuánto se ha invertido en el país en los últimos 5 años, ¿no? Del año 2015 al año, bueno, 2020 hasta antes de la pandemia, digamos. ¿Ok? En los proyectos de seguridad ciudadana, ¿qué es lo más cercano que tenemos a un Smart City? ¿Por qué? Porque un proyecto de seguridad ciudadana lo que instala en las ciudades son cámaras, son dispositivos en las ciudades, los interconecta, ya sea de manera inalámbrica o por fibra óptica, y todos estos videos, que finalmente es información, llega a un centro de control donde se procesa esa información y se toma alguna decisión, ¿no? En este caso ven los videos y dicen, oye, acá hay un incidente, ataca, ¿no? Pues la realidad es complicada porque han habido solo 71 proyectos en 5 años y el monto de inversión, vamos a decir, han sido 370 millones de soles, ¿no? La evolución por año lo podemos ver acá en la parte superior derecha, ¿no? En el 2015, 2016 había un ascenso, en el 2017 cae, ¿no? Aquí hay una explicación, la crisis política que hubo con el anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? La inversión pública se detuvo, el fenómeno del niño, entonces impactó, digamos, ¿no? En el 2018 despega, en el 2019 se vuelve a contraer y en el 2020 pues yo creo que va a quedar ahí o un poquito más porque así como van las cosas está bien difícil, ¿no? Pero ese es el monto, ese es el punto, digamos, de la realidad en cuanto a inversión, ¿no? Los jugadores en general también tienen muchas limitaciones para poder desarrollar más iniciativas, más proyectos de seguridad ciudadana o finalmente Smart City, ¿no? Porque una aplicación de una Smart City, la más visible para nuestra realidad, es una ciudad segura. Por eso es que el título de la charla es Ciudades seguras e inteligentes, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver mucho con la realidad de nuestro país. Ahora quiero pasarles un video, ya que estoy avanzando con el tiempo, que tiene que ver un poco con lo que les mostré acá. Es una aplicación que ha ocurrido en la ciudad de Huancayo. Algo muy parecido ocurrió en Huaraz, pero no está documentado. No está documentado en video, me refiero, pero algo muy parecido se hizo en la ciudad de Huancayo y es un caso de éxito hoy en día, que incluso ha sido reconocido a nivel de la región, en la ciudad, en Argentina, ¿no? Por una red que nació, o sea, es una ciudad inteligente que está empezando, digamos, con el primer hito que es conectarla y hacerla segura, ¿no? Veamos el video, por favor. Sometimes, everyday life is full of challenges, making it hard to decide where to start. The same goes for many cities with complex questions relating to public safety, traffic, and sustainability. The city of Huancayo, Peru's fifth largest city, and a center of commerce, chose to focus on one of its challenges, public safety and security. De lo que se trata es que a Huancayo no pueda llegar modalidades delictivas como hay en el norte, el crimen organizado, el sicariato, etc. They installed 50 cameras in the most critical areas and connected them to an operations center. Este proyecto actualmente cuenta con 50 cámaras de videovigilancia que tienen 4 cámaras fijas y una cámara rotativa que genera pues los 360 grados de cuidado de la ciudad. They now have a wide area overview of the monitored areas and can zoom in to see details like this and this. With the new system in place, it soon became clear that it offered possibilities beyond safety and security. Thanks to the live camera views, the operations center also has a very clear view of the city's traffic situation.
And the results started to show. Tenemos algo de 3.378 intervenciones visualizadas con la cámara de videovigilancia. Next, Huancayo also started to use the system to discourage and prevent other inappropriate behavior, such as damaging green areas. Even the practice of unauthorized commerce was discouraged by sending off a nearby officer as soon as the infraction was detected. Nosotros como gerencia de promoción económica que tenemos que velar por el orden en nuestra ciudad. Uno, por ejemplo, en el tema del comercio informal, el comercio ambulatorio en las distintas vías de Huancayo, impiden la transitabilidad vehicular y peatonal. Y también en el tema del control de los locales nocturnos. Entonces, con la instalación de las 50 cámaras de videovigilancia en Huancayo, creo que de alguna manera ha contribuido en que este desorden poco a poco se vaya controlando. Now, Huancayo plans to expand the project with 50 more cameras. So a project that starts limited to safety and security could end up with a broader scope. Creo que esto ha conllevado en conjunto a que el trabajo que realicemos día a día se vea garantizado en que el nivel de inseguridad ciudadana en la provincia de Huancayo esté bajando constantemente. This city has seen that a smart video solution can help them address multiple challenges by using its resources more efficiently. And what initially has a local impact might, in the end, contribute to a smarter, safer world. Will your city be next? Bien, ese era un video que se hizo hace 2 años más o menos, donde se reconoce lo que se implementó en la ciudad de Huancayo. En general, lo que se buscó hacer, pues, es, como se menciona en el video, es una ciudad que se acerque, ¿no?, a una ciudad inteligente, porque a través de esa tecnología de conectar todo con fibra óptica, con las cámaras de videovigilancia, no solamente tuvo un impacto en lo que es la seguridad y el control, en este caso de la inseguridad ciudadana, ¿no?, sino también, por ejemplo, le sirvió para monitorear el tema de la basura, ¿no?, el tema del tráfico, ¿no?, incluso el control de los locales nocturnos, el comercio ambulatorio, algunos eventos de interés de la comunidad, como eran los desfiles. O sea, le encontraron múltiples usos a lo que inicialmente fue pensado como una red de seguridad ciudadana solamente, ¿no? Entonces, esa es la lógica, digamos, de una ciudad inteligente, ¿no? Que una vez que empiezas a tener tecnología y la tecnología funciona correctamente, de manera eficiente y con calidad, grandes cosas empiezan a ocurrir. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los pasos son 5 capas, ¿no? La primera, por ejemplo, es la conectividad. Si la ciudad no está conectada, no hay nada. No podemos ni siquiera imaginar una ciudad inteligente o una ciudad segura. Luego vienen lo que son los terminales, o los sensores, las cámaras, radios. Estos tienen que existir, tienen que estar instalados en la ciudad, porque son los ojos y los oídos de la ciudad, ¿no? Luego todo esto tiene que ir, o tiene que aterrizar toda esta información, todos estos videos, toda esta data, tiene que llegar a un centro de control integrado, ¿no?, donde hay sistemas de geolocalización, gestión de incidentes, gestión de videos, etcétera, ¿no? En Huancayo, por ejemplo, se tiene hasta la capa 3, hasta esta capa. En la ciudad de Huaraz, la red de seguridad ciudadana también se instaló fibra óptica, lo que son cámaras, sensores, y se tiene un centro de control no integrado, pero sí al menos de lo que es video nada más, ¿no? En Huancayo sí se está yendo un poco más a lo que es gestión de incidentes. Luego, y aquí sí no hay mayor avance en Perú, ¿no? Ya vienen lo que son las analíticas, ¿no? Con todos esos videos, con todas esas data, ya empiezas a desarrollar políticas o protocolos, ¿no? Como a través de analíticas de detección de rostros, detección de placas, forense, prevención, ya se pueden generar mejores patrones para poder atender una necesidad específica. Y finalmente, el último punto tiene que ver con las tecnologías exponenciales. Es que cuando ya tienes toda esta data conectada en un centro de control con analíticas que hagan el trabajo de 10, de 100 personas, ¿no? Ya luego esto ya pase a un mundo exponencial donde se desarrolle Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, Internet de las Cosas, blockchain, etc., ¿no? Eso es muy importante.
El plan para las ciudades inteligentes en el Perú, ¿no? Tienen que ver mucho con un control territorial, seguridad pública, eficiencia urbana y ciudad inteligente, finalmente. Son pasos que tenemos que seguir, ¿no? Digamos. Entonces, a nivel, por ejemplo, de los hogares, de los edificios, al 2021, ¿no? Se avisora que tiene que haber un desarrollo en automatización. Acá estamos retrasados todavía, de repente esto tiene que correr un poco más, pero tiene que haber monitoreo, control de dispositivos en el hogar, donde se desarrolle un ecosistema de que ya las computadoras, los celulares, las máquinas empiecen a hacer las labores más manuales y cotidianas. Ese es el primer paso. Luego que eso ocurre, o sea, ya en los edificios, en lo que son los hogares, en las casas, ¿no? Ya pasas a zonas inteligentes, barrios inteligentes, donde ya, por ejemplo, el transporte es inteligente, vamos a decir, hay una reducción de costos, ¿no? Una red de agua donde ya realmente empiece a hablar, empiece a dar información, etcétera, ¿no? Y luego se pasa a lo que son unos grupos inteligentes, ¿no? Donde ya se genera un efecto de intelectualización, ¿no? Que hay ciudades seguras, sustentables, sostenibles, ¿no? Con redes inteligentes y de control en este caso. Esta lámina es muy importante porque se trató de ver un poco cómo podríamos relacionar un poco la inversión y qué, digamos, pilares tendrían que desarrollarse, ¿no? Para que las ciudades se vuelvan inteligentes en el Perú, vamos a decir si cabe el término, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 o al año 2021, ¿no? La inversión en lo que es Smart City debería estar alcanzando los 6.8 billones de dólares, ¿no? O sea, hablamos de 6.800 millones de dólares, ¿no? ¿Para qué? Para que luego vayamos pasando primero de hogares inteligentes, edificios inteligentes, zonas inteligentes y finalmente llegar a una ciudad o gobernanza inteligente, ¿no? Deberíamos llegar a una inversión más o menos de 17.2 billones de dólares al 2030, ¿no? Aquí estamos un poco atrasados, en verdad, pero las iniciativas tienen que ver desde el plano de las ciudades, el tema de políticas, sociedad, tecnología, ¿no? El desarrollo en las ciudades, por ejemplo, el nivel de edificaciones, ¿no? Digamos, qué tanto han aplicado Internet y las cosas en las edificaciones, en las casas, en los edificios, ¿no? Por ejemplo, hay un programa de los Juegos Panamericanos, lo que se empleó para utilizarlo, digamos, en otras realidades, ¿no? Un programa piloto a nivel de ciudades, ¿no? Por ejemplo, hay una ciudad en Olmos, que es una ciudad modelo, ¿no? Donde se va a implementar muchas de esas tecnologías y todo esto se va a reducir o se va a acelerar, digamos, porque es una ciudad nueva, ¿no? A nivel de políticas tiene que haber mucho el tema de la normalización, ¿no? Hoy en día muchos opinan, muchos sectores, ministerios, reguladores, empresas, en fin, pero no hemos estandarizado una sola lógica. La PCM intentó hacer algo con apoyo del gobierno coreano, pero la verdad es que no hay como una norma técnica, no hay todavía una pauta que pueda llevar a que las ciudades poco a poco se puedan ir desarrollando a nivel de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Un sistema de leyes que fomenten el Internet, las cosas, la conectividad, etcétera, ¿no? A nivel de sociedad, y ya que todos participamos en ella, se tiene que ir mucho a lo que es la eficiencia, ¿no? Una ciudad inteligente es una ciudad eficiente, una ciudad sostenible. Se tiene que buscar reducción de costos en TI, en lo que es Internet de las cosas, etcétera, ¿no? En tecnología ya se pasa a un tema de servicio, ya no tanto comprar los dispositivos, la computadora, por ejemplo, sino comprar el servicio de uso de una computadora a nivel de las empresas, de los gobiernos. Eso falta mucho todavía estamos pensando mucho en el CAPEX, estamos pensando mucho en el fierro, vamos a decir, cuando ya todo está tendiendo pues a una economía más de servicio. Todo lo que tiene que ver con soluciones, por ejemplo, bancos de pruebas para la gestión de ciudades, y todo esto ya atendiendo a demanda o a medida de las necesidades de cada ciudad, ¿no? En la ciudad de Piura no necesitan lo mismo que en la ciudad de Puno, no solamente por el clima, sino por
por cultura, por muchos factores que son importantes, ¿no? Y ya para ir terminando, unas conclusiones importantes y con lo que debemos quedarnos un poco es, hay una brecha grande en el desarrollo de las Smart Cities en Perú, ¿no? Y está correlacionado a la poca inversión en tecnología, ¿no? Que hay en el país a nivel gobierno, pero también un poco al conocimiento que todo ciudadano debe tener ya de las tecnologías. Uno no tiene que ser especialista en sistemas, en telecomunicaciones o en tecnología en general para empezar a hablar este idioma. En realidad hoy en día está disponible, es de fácil acceso y todos de alguna manera estamos utilizándolo. Otro punto es que las ciudades inteligentes son el futuro del desarrollo sostenible de las personas. Definitivamente es el pilar. No podemos pensar en un desarrollo de las personas si su ciudad es un caos, si su ciudad es insegura, no está conectada. Los gobiernos deben instruirse y tomar conciencia de lo importante que es desarrollar Smart City. Esto es fundamental, ¿no? Esto es clave. Sin esto no vamos a poder dar grandes pasos, seguramente. Finalmente, las tecnologías exponenciales están revolucionando todo. Desde lo más mínimo hasta lo más complicado, todo. Hoy en día tenemos que pensar en tecnologías exponenciales, en la cuarta revolución industrial, porque ya no es el mañana, es hoy día, está pasando en este momento. Y mientras más rápido nos embarquemos en ese concepto, en esa idea, vamos a poder empezar a hacer grandes cosas. Finalmente, todos y cada uno de nosotros podemos iniciar una disrupción que puede generar impacto. Desde nuestra casa, desde nuestra empresa, desde nuestra comunidad, es posible hacerlo, ¿no? Hay muchos casos de éxito que me hubiese gustado compartirles, pero el tiempo es corto, así que les agradezco mucho la atención, la participación, y paso muy rápidamente a ver el tema de preguntas. No sé si Jimmy me ayudas, disculpe. Claro que sí, Jorge, más bien muchas gracias, muy interesante la exposición. El tiempo ha quedado bastante corto, pero vamos a hacer la encuesta correspondiente con los colegas, con los de la especialidad, para ver si contamos con un curso un poco más amplio en el horario y poder contar con tu persona, Jorge. Aquí hay algunas preguntas, te lo voy a leer para que lo puedas absolver, por favor. Uno de ellos nos lo hace nuestro amigo Lenin Nolasco. Saludos, ingeniero Jorge, para poder brindar nuestros servicios profesionales como consultores, ejecutores de obras públicas para las municipalidades, los ingenieros de sistemas, informática, computación, software, redes, no estamos considerados en el cuadro del OCE, o sea, en el cuadro de especialidades de consultores de obra, según su profesión. Creo que es un tema que ya contigo inclusive lo conversamos, ¿no? No estamos considerados dentro de las especialidades de la consultoría de obras. Entonces, ¿cuál sería su aporte en lo mencionado, Jorge? Sí, muy bien, te agradezco, Lenin, por la consulta. En verdad, con Jimmy hemos vivido en carne propia lo que mencionas. En el capítulo de consultores, por ejemplo, en la especialidad número 4 están obras electromecánicas, obras de energía, si no me equivoco, ¿no? Y es ahí donde nos ponen, ¿no? Entonces, esto todavía está muy atrasado, ¿no? Yo recuerdo mucho una colega de la universidad ingresó una solicitud al OCE ya por el año 2013, 2014, para que incluyan un capítulo de telecomunicaciones, ¿no? La respuesta fue que se engloba en el capítulo de electrónica y para lo que tiene que ver con en consultoría tenemos que asociarnos a uno, al más cercano, ¿no? Y esa respuesta era un poco lo que pasa en general en el país, ¿no? No hay todavía una conciencia de que realmente esta disciplina, que son las telecomunicaciones, el software, las redes en general, ya es una industria completa desarrollada que hoy día está marcando la pauta, ¿no? Tan igual o más importante que cualquier otra, como la ingeniería de minas, la ingeniería civil. Es decir, somos hoy en día la base para eso, para el desarrollo de estas especialidades, vamos a decir, ¿no? Entonces, un aporte yo creo que sí sería muy interesante organizarnos como profesionales, como comunidad, digamos, que estamos inmersos en este mundo de la tecnología, para de repente a través del Colegio de Ingenieros se pueda solicitar de manera formal al OCE, ¿no? Yo creo que estamos en ese camino. Hoy en día va a salir un nuevo plan una actualización del plan de competitividad nacional
Y yo creo que ahí van a darle un foco muy importante a lo que son las tecnologías y eso, ¿no? Yo creo que por ahí habría bastante avance. Muy bien, gracias Jorge, muchas gracias por la preocupación también de Lenin. Es algo que ya vamos a canalizar como colegio de ingenieros. Hay muchas especialidades que todavía estamos postergadas, pero sin embargo tenemos que hacer presión. Ya hay antecedentes ya de que varios capítulos a nivel nacional han solicitado que sus especialidades sean incorporadas, pero han tenido la misma respuesta que acabas de comentar, pero hay que seguir batallando para eso. Bien, tenemos la pregunta de nuestra amiga Cintia Torres Domínguez. Muy interesante la ponencia. Nos pregunta, si habría alguna desventaja, ¿cuál sería respecto a la ciudad inteligente? Además, ¿cuál es tu proyección de nuestra ciudad de Huaraz de aquí a unos 10 años en cuanto a ciudad inteligente? ¿Cómo nos veríamos? ¿Huaraz está preparado o no? Y la última pregunta de la misma persona. ¿Cree usted que vamos por ese camino que antes podría haber sido solo un sueño? Claro, te agradezco, Cintia, por la pregunta. Definitivamente una desventaja de las ciudades inteligentes, bueno, siempre hay que pensar que nada es perfecto, ¿no? Definitivamente nada es absoluto ni perfecto. Una desventaja que yo podría encontrarle a título personal podría ser que eh, al generar, digamos, tanta información, tanta conexión, tanta data, ¿no? Llega a un punto central, ¿no? De donde se administra esta data, ¿no? Y a donde llegue y quienes lo manejen tienen mucho poder, ¿no? Adquieren demasiado poder, digamos, y eso lo hemos visto en múltiples realidades, ¿no? Tanto las nuestras como las de países más desarrollados. Es decir, cuando una ciudad no está conectada y la data se pierde, digamos, pues nadie ve nada, ¿no? Y es un caos, ¿no? Pero cuando ya está muy conectada, genera mucha información rica para que las personas que accedan a ella o las organizaciones que accedan a ella pueden tener digamos, una ventaja, ¿no? Entonces, esa parte es donde tiene que entrar mucho el tema regulatorio. Por ejemplo, en ciudades de Europa han prohibido ya de que las cámaras de videovigilancia identifiquen los rostros, ¿no? Y, todo lo contrario a lo que pasa en China, que más bien te identifican el rostro y te asignan un puntaje, ¿no? De acuerdo eh, a tus costumbres, por ejemplo, si es que te has pasado una luz roja o si es que has cruzado la pista no por la vía peatonal, entonces te van dando un puntaje y luego te van premiando o te van castigando, por ejemplo, con que no puedes acceder a ciertos servicios públicos, ¿no? O sea, son realidades muy distintas y aplicadas a nuestra realidad. Un poco el comentario sería que hay muchas más ventajas que desventajas, porque la ciudad conectada, si bien es cierto, está generando su información de gratis, vamos a decir, pero lo que recibe a cambio es un mejor servicio o una posibilidad de desarrollo adicional, ¿no? ¿Cómo veo a Huaraz? En verdad, lo dije al inicio de la charla, soy huaracino de nacimiento y de corazón. El punto es que Huaraz lleva una ventaja importante hoy día comparado a otras ciudades a nivel de conectividad y de la primera capa que es seguridad, ¿no? Y esto debido a que tiene ya una red creada completa, ¿no? Desarrollada y pensada para que sea escalable, ¿no? En el tiempo, para poder conectar muchas más cosas a un costo marginal. Por ejemplo, ya tienes la red de fibra completa en Huaraz. Las troncales, vamos a decir, ¿no? Y ya si quieres instalar internet en un parque, simplemente un cablecito más, un dispositivo, y ya puedes dar internet seguro, ¿no? Digamos, a ese parque. Quieres conectar automóviles, puedes generar, pues, celdas, digamos, de iluminación para que puedan emitir su información. Entonces, sí se puede. ¿Qué es lo que falta? Definitivamente es el desarrollo de proyectos, el desarrollo de, digamos, de crear un plan, ¿no? Para que se puedan ir aterrizando las muchas ideas, porque para desarrollar un plan, primero hay que entender el problema, ¿no? ¿Qué es lo que queremos solucionar? Entonces, en Huaraz yo creo que sí hay una gran oportunidad, es una metrópoli no muy amplia donde se pueden hacer más cosas y de alguna manera
como que nos puede facilitar esa realidad para que se puedan crear proyectos de no muy grande inversión y donde se puede incluso hacer la prueba-error, ¿no? De algunas tecnologías o de algunas aplicaciones, por ejemplo, en el control de los desechos, en lo que es los residuos sólidos, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos caminar, deberíamos estar viendo todos los profesionales para poder desarrollar esta parte en la ciudad de Huaraz, ¿no? Y finalmente, de la última consulta al 2030, yo creo que sí, definitivamente estamos atrasados. Una de las muy pocas cosas buenas de esta pandemia es de que ha evidenciado, más allá de la crisis sanitaria o de las instituciones de salud, ha evidenciado que el país está muy, muy limitado a nivel de conectividad y tecnología, ¿no? Y está en la agenda nacional hoy día, ¿no? Y eso es, como vuelvo a decir, una de las muy pocas cosas buenas, digamos, que podemos sacar de todo esto. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es una revolución en cuanto a esta industria, ¿no? Entonces hay que ir pensando por ahí, de que estábamos yendo a un ritmo así y ahora pues seguramente va a haber una aceleración porque ya está en la agenda nacional, ¿no? Todos, propios y extraños, entendemos que el Perú necesita conectarse, el Perú necesita implementar tecnología para desarrollar, para solucionar problemas como el de la salud y los futuros que vendrán seguramente en los siguientes años. Muchas gracias. Bien, una última pregunta para ya terminar. Eh, Acá de la página del Colegio de Ingenieros de Facebook, las antenas de conectividad son gratis. ¿Dónde se puede gestionar la instalación en comunidades lejanas? A ver, para terminar, Jorge. Sí, esa es una muy buena pregunta. Para generar conectividad en una localidad lejana, hoy en día hay mayores posibilidades, ¿no? Por ejemplo, a nivel de gobierno hay un programa, ¿no? Que es el Pronatel, antes Fitel, ¿no? Es el Programa Nacional de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicación, donde su misión es exactamente ampliar la cobertura y el acceso a Internet en general a las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Primero, organizar a su gobierno local, ¿no? Es muy importante que haya una coyuntura, digamos, a nivel del gobierno local, donde le pueda dar cierto peso, digamos, a la necesidad y poder luego empezar a escalar, ¿no? Al gobierno provincial, ¿no? Y llegar hasta la Pronatel, digamos, que es ya el gobierno nacional, donde se pueda pensar en que algún tipo de proyecto o algún tipo de iniciativa para ampliar esta cobertura, ¿no? Del ámbito privado, hace no más de un año o un año y pico, existe un operador que es Internet para Todos. No sé si lo han escuchado. Internet para Todos es un operador de telecomunicaciones que está conformado por la empresa Telefónica, bueno, como socio, por la empresa Facebook, que es conocida por todos, Estados Unidos, y también por el Banco Mundial, ¿no? ¿Qué han hecho estos tres jugadores? Se han juntado y han dicho, ok, nuestra misión es llevar cobertura de Internet a las zonas donde no llegan, ¿no? Entonces, Internet para Todos siempre está recogiendo iniciativas de personas, de empresas, del gobierno mismo, para que ellos puedan organizarse y tratar de llegar a esas ciudades con cobertura móvil 4G o lo que esté disponible, ¿no? Entonces, por ahí también se puede llevar algunas ideas y algunos proyectos para que se puedan terminar. Muchas gracias, Jorge. Hay más preguntas, pero bueno, ya el tiempo ya ha sido bastante corto. Agradecerte, más bien pedirle a todos el agradecimiento al ingeniero Jorge Alvarado Romero, quien nos ha dado una exposición bastante interesante respecto a ciudades seguras e inteligentes. Así que esperamos contar con tu presencia muy pronto. Estimado Jorge, tus últimas palabras para dar pase ya al ingeniero Percy Beltrán para ingresar al siguiente tema. Excelente, muchísimas gracias Jimmy nuevamente, a toda la comunidad del Colegio de Ingenieros, ¿no? Muy agradecido por la oportunidad. Bueno, quedémonos con la idea de que todos somos partícipes o somos actores, digamos, activos para poder
generar pues un cambio, ¿no? Así que empecemos con los proyectos, empecemos a desarrollar una conciencia colectiva de que ya no es mañana, ¿no? Ya esto no es el futuro, esto es el presente y hay que organizarnos para poder sacar adelante las ciudades, en este caso de nuestra región Ancash, ¿no? Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.